Perfecto, saludos cordiales a quienes se encuentran en tiempo real, quienes están viendo en este instante sean bienvenidos, quienes en cualquier momento lo vean, pues es un gran gusto, espero que estén de maravilla, que la día les sonría y vamos a iniciar entonces con nuestro encuentro. En esta aula invertida debemos socializar algunas cosas que son interesantes. Veníamos trabajando en unos ejercicios, pues ya se vuelven más complejos, mucho más detallados, entonces vamos a verlos. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden, por favor, quien quiere mencionar cuál era el tema que estábamos trabajando. ¿Puede abrir su micrófono? Un momento que no estoy escuchando. Ahora sí. Cuéntenme quién me quiere mencionar qué tema estábamos trabajando. Sobre argumentos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero ¿qué detalle? Argumentos es algo muy amplio. Se quedó la imagen congelada. Argumentos es un tema muy amplio, ¿no es cierto? ¿Qué parte de argumentos estábamos viendo? Reconstrucción. Claro, por supuesto. No lo pregunten, afírmenlo con certeza. Eso es, estamos reconstruyendo argumentos. Y teníamos unos ejercicios para mirar. ¿Hay algún ejercicio que particularmente les haya ofrecido resistencia y que quisieran que lo revisáramos? ¿O voy sacando al azar ejercicios? Profe, sí, el 9 y el 10 de Irving Copy de la página 63. Perfecto. ¿Está en la página 60? ¿Quién me repites? En la 63, pero del PDF. Correcto. Listo. Entonces me dices el 9. Me pareció interesante. El 9 y el 10 era. Sí, profe, específicamente en la 65 del PDF. Listo. Vamos a analizar. Bueno, hay distintas fuentes. Gran parte de las fuentes que tenemos acá son periódicos, ¿no es cierto? Al igual que lo que habíamos hecho en el primer ejercicio, ustedes recordarán lo que hicimos en el primer ejercicio. El primer ejercicio que habíamos trabajado se relacionaba con un periódico colombiano. Aquí gran parte es del New York Times, del Washington Post y algunas otras fuentes. Le voy a compartir pantalla para que lo veamos y de esta manera es más sencillo seguir el ejercicio. Pues cualquiera puede participar, bien sea voluntariamente, bien sea que lo llame, porque naturalmente ustedes ya hicieron este ejercicio. Podemos mirarlo. ¿Alcanzan a verlo? ¿Quieren que lo ponga más grande la letra? Si desean que la ponga más grande, con todo gusto. Ahí se ve perfecto, profe. Muy bien, entonces dice, en la mayoría de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se ignora a más de la mitad de los estados. Los votantes no viven en los llamados swing states, donde tienen las mismas posibilidades de ganar el candidato demócrata que el republicano. Son, en efecto, espectadores en estos sucesos cuatrienales. Una enmienda a la Constitución de Estados Unidos debería reemplazar el arcaico sistema de votación electoral por el voto directo. Solo de esta manera los ciudadanos de los 50 estados de la Unión Americana seremos capaces de participar plenamente en la elección de los líderes de nuestra nación. Entonces, primero, para uno ir entendiendo, para analizar, para poder sacar las partes, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es entonces el sistema electoral en Estados Unidos según lo que acabamos de ver? ¿Qué podemos describir? ¿Qué particularidad existiría? ¿Quién me quiere decir? Bien puede que en ese instante no puedo ver mientras las comparto. Bien sea que lo conozcan, que lo leyeron para inferir de mejor manera o que lo extraen de acá, porque ahí también aparece moderadamente la idea de lo que pasa. Nada. Absolutamente nada. Bueno. Profe, Entonces, pues nos cuéntame. dice que la mayoría... ¿Quién está hablando para que no puedo ver en el momento? Brandon, profe. Perfecto, Brandon, dale. Pues ahí nos dicen en ese ejercicio que en Estados Unidos no es al momento de elegir a los representantes, no se elige es directamente por el voto de cada persona, sino es por estados. Perfecto. Entonces, esa es como la primera idea del ejercicio. Muy bien. Entonces, lo primero es, si ustedes lo van a comparar con un sistema electoral conocido,
Es un sistema totalmente diferente al del país en el cual ustedes viven o por lo menos estudian, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el país en el que ustedes viven es un país de votación directa. Sea real, sea ficticia, sea amañada, sea lo que sea, tiene votación directa, ¿no es cierto? Pero nos está planteando que Estados Unidos tiene un sistema electoral diferente. Muy interesante lo que nos acabas de contar, porque ahí se resume. Nos dice que hay unos que se llaman swing states, en los cuales cualquiera de los candidatos podría ganar, y esos son los estados que cuentan. Es decir, hay una cantidad de zonas pequeñas, probablemente muchas de ellas rurales, ínfimas, perdidas en medio del mapa, no tienen ningún tipo de representatividad, por lo tanto su estado no va a ser contado. Y en ese orden de ideas está dejándose a un lado a un grupo enorme de personas. La invitación que está realizando es a que se tomen correctivos en torno a esto. Bien, vamos a comenzar a parafrasearlo. ¿Quién me quiere parafrasear los fragmentos que encuentra acá? ¿Quién me quiere parafrasear? Entonces vamos a ir llamando. Permítame, yo voy llamando. Comencemos con Ángeli o Ángeli. Cuéntanos, por favor. ¿Tú qué opinas, Ángeli? ¿Qué ocurre acá? Reconstrúyeme. Parafrasea. Parafrasea una primera parte. Un primer detalle importante que nos pueda empezar a definir todo lo demás. Hola, profe. ¿Me puede Hola. decir qué es lo que tengo que parafrasear? Espérate que no te escucho nada. Voy a subir todo el volumen. Continúa. Que si me puedes hacer el favor de repetirme lo que tengo que parafrasear. Ángeli, realmente no te escucho lo que me estás diciendo. Me preguntaste que qué es parafrasear. No, que si me puedes repetir lo que tengo que parafrasear. Cualquier parte del texto, ojalá como la parte inicial, ¿no es cierto? Como comenzar a decir una de las premisas, tal vez la premisa inicial, la que nos ayude a empezar a definir todo. Una premisa que nos ayude a empezar a definir el argumento. Profe, pero es que, o sea, no sé si estamos hablando del texto de copy o del cuento. Sí, ya leímos el argumento hace rato. Bueno, Ángel, entonces, para que la próxima participas, por favor, para que estés al tanto. Recuerden que la aula invertida hay que hacer los ejercicios y estar pues al tanto. Santiago, Brandon ya nos habló. Brandon fue quien nos acaba de hablar, ya nos hizo un parafraseo general, pero comencemos parte por parte. Jenny Fernanda, cuéntanos por favor, Jenny Fernanda, ¿cómo comenzar esto para el parafraseo? ¿Con qué frase? ¿Qué parte ves importante allí? ¿Qué quisieras definir? Que nos ayude a comenzar el argumento y allí en más. Jenny Fernanda. Valeria Moreno. Profe, Bienvenida, Valeria, cuéntanos. bueno, pues yo creo que sería que en los Estados Unidos se ignora más de la mitad de los estados al momento de votar. Bueno, interesantísimo lo que dices, muy importante. Eso que nos estás diciendo es supremamente relevante. ¿Eso sería una premisa o sería una conclusión? ¿Qué consideran? ¿Tú qué consideras? ¿Es una premisa? Sí, profe, yo lo considero como una premisa. Sí, es una premisa, correcto. ¿Sería la premisa inicial? ¿Les parece que se hace como la premisa inicial? Sí, profe, porque nos está contando como la situación, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Perfecto. Digamos que si este argumento está hecho por estadounidenses y para estadounidenses es un lugar perfecto para iniciar. Sin embargo, ustedes ven que el argumento comenzó de una manera mucho más general, como explicándole a personas que no están en Estados Unidos en qué consiste su sistema. Entonces, ustedes ven que inicialmente comienza con swing states, definiendo, dando una noción de los swing states. Entonces, nos muestra en qué consiste las elecciones de Estados Unidos. Hay un colegio específico, un sistema electoral colegiado en el cual hay unos swing states. Entonces, podría ser interesante
mencionar inicialmente de manera complementaria a lo que nos dijo muy bien Valeria, porque lo dijo muy bien, podría ser interesante iniciar hablando acerca de ese punto, que hay unos swing states que son los que verdaderamente cuentan, son los que tienen prelación. Podría ser una premisa de uno. Hay unos estados que tienen un determinado número de votos y son los que más cuentan. Para poder podemos explicar el sistema electoral de Estados Unidos es muy particular. Es un sistema colegiado en el cual existen unos estados que cuentan con cierto número de votos. Perfecto. Me parece que eso es como la parte inicial para poder empezar a entenderlo si es para un público general. Si fuera para estadounidenses, me parece perfecto iniciarlo como lo iniciaste. Pero creo que para poder comenzar a entenderlo mejor, sería favorable explicar primero la parte de los swing states. Una vez que se explicó esto, pasaríamos al punto que tú nos dices. ¿Qué implica esto? Que la mitad de la población de Estados Unidos es ignorada. Entonces es impresionante ese punto. Entonces te podría modificar de manera dramática las elecciones. Pues ese sería un segundo punto importante. Considero que ahí podríamos ir. Y vamos a un tercer punto. Ya con eso, ¿a qué conclusión llega el autor? ¿A qué conclusión se llega en ese fragmento que acabamos de leer? ¿Quién me lo quiere decir? Profe, pues que se debería eliminar ese o modificar ese método de votación para que la mayoría estén cubiertos para esa votación. Perfecto. ¿Y reemplazarlo por qué? Porque sugiere que reemplazarlo por algo. ¿Recuerdan o no le prestaron atención? Por votación directa. Claro, por votación directa, en donde cada voto cuenta, donde no cuentan los estados, sino que cada voto cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, está diciendo que es un sistema arcaico, eso es parte de las premisas y que hay que cambiar. Es necesario llegar a un nuevo sistema electoral. Ese es un argumento que plantea Lawrence R. Foster en End the Electoral College. Entonces, él menciona en su texto que es necesario acabar con el sistema de colegio electoral. Eso es un artículo que fue publicado el 20 de septiembre del 2000 en New York Times. Bien, vamos al 10. Me planteaste también que el 10, ¿verdad, Brandon? Y gracias, Valeria, muy interesante tu aporte porque nos dio una de las premisas fundamentales. No, profe, el que planteó él fue Juan Esteban. Ah, bueno. Entonces vamos con... Pero yo quería plantearle el 5, profe, también. El 5, listo. Hacemos el 10 y pasamos al 5. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, entonces dice, el razonamiento de los demandantes permitiría al Congreso regular cualquier delito, siempre que el impacto agregado nacional de dicho delito tenga efectos sustanciales en el empleo, la producción, el tránsito o el consumo. Si el Congreso puede regular la violencia motivada por cuestiones de género, bajo estos fundamentos, estaría habilitado para regular el homicidio o cualquier otro tipo de violencia, puesto que la violencia de género, en tanto que es una subcategoría de todo delito violento, seguramente tendrá menos impacto económico que la gran categoría de la cual forma parte. Muy bien. Entonces, esto, como lo plantean acá, es muy grueso, ¿no es cierto? En un argumento tan grueso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Sacar ideas principales? Sí, por supuesto. Comenzamos a desmenuzar, analizamos, entonces al analizar se desmenuza, se separa en partes constitutivas y una vez se separan partes constitutivas, llega un proceso que es el proceso, digamos, de resumen, que uno puede hacer el resumen absolutamente literal, según Van Dyck. Hay como 3 niveles de resumen, un resumen en el cual se hace el proceso literal, un resumen que es un poco más elevado, que es en el cual ya se puede parafrasear, es el que estamos planteando, y un último proceso que no nos sirve en este punto, que es un proceso ya de abstracción que implica pensamiento crítico, el cual es un punto de vista argumentado o dialogado. No nos sirve en ese momento dialogado porque pues ya estaríamos ejerciendo juicios sobre el argumento y primero hay que reconstruirlo y cuando lo reconstruyamos ahí sí vamos a ese tercer punto de los que plantea Van Dyck. Entonces podría ser literal o puede ser parafraseado. En este caso el ejercicio que hacemos es parafraseando.
Esa es la idea, volverlo más sencillo. Hay que tener unidades discretas. Esto es muy grueso, es muy amplio y es difícil de entender. Se vuelve mucho más fácil con unidades discretas. Entonces, comencemos. ¿Está todo bien en conectividad? ¿Están viendo? ¿Están oyendo? ¿Todo se está presentando bien? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a analizarlo. El razonamiento de los demandantes permitiría al Congreso regular cualquier delito siempre que el impacto agregado y nacional de dicho delito tenga efectos sustanciales en el empleo, la producción, el tránsito o el consumo. Si el Congreso puede regular la violencia motivada por cuestiones de género bajo estos fundamentos, estaría habilitado para regular el homicidio o cualquier otro tipo de violencia, puesto que la violencia de género, en tanto que es una subcategoría de todo delito violento, seguramente tendría menos impacto económico que la gran categoría de la cual forma parte. Muy bien. Entonces, ya con una segunda lectura pescando, puede que se vuelva más claro. ¿Qué ideas importantes hay? ¿Quién acciona? ¿Qué está accionando? Tratemos de descubrir eso. ¿Quién acciona? ¿Qué acciona? ¿De qué se trata esto? Primero, esto lo dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia, William Rehnquist, en un fallo del 15 de mayo del 2000. Entonces, teniendo esto presente, ¿quién de ustedes me quiere mencionar quién está accionando y qué está accionando? ¿Qué es lo que se está buscando? Pues, ¿quién sería de pronto el Congreso? Discúlpame, ¿quién está hablando? Qué pena que no te veo. María José. Perfecto, María José, dale. ¿Quién sería el Congreso y qué estaría accionando sería regular la violencia? Pues, bueno, ya empezamos con claridad, es muy interesante. Tú ya nos planteas, el Congreso juega un papel acá, ¿cierto? Ya no estás hablando, el Congreso juega un papel. Esto lo menciona desde la Corte Suprema, entonces el Congreso juega un papel. Se está hablando acerca de regular la violencia. Bueno, interesantísimo. ¿Quién más me dice? ¿Quién está accionando? Otra versión, otra explicación. ¿Quién más me dice? ¿Estamos de acuerdo en que ese Congreso hacemos aquí un sondeo? ¿Estamos de acuerdo en que ese Congreso? Sí, profe, el Congreso. Y pues también tener en cuenta que regula esos delitos teniendo en cuenta los impactos en el empleo, la producción y el tránsito. Perfecto. ¿Qué es lo que se está buscando? No conocemos la iniciativa, no aparece la iniciativa, o sea, aquí no está, es implícita, ¿no es cierto? Pero sí nos habla del alcance. El propósito específico no es regular la violencia, el propósito específico es regular ¿qué? Más grande que la violencia. Una categoría más grande, la violencia. Los impactos. El delito, primero el delito, ¿no es cierto? ¿En qué caso? ¿El delito en qué caso? ¿El delito cuando impacta en qué? ¿El homicidio, profe? Entonces nos dice, quieren regular el delito, pero específicamente cuando el delito está impactando en el empleo, la producción, el tránsito o el consumo. Entonces lo primero, quieren regular, se está planteando, se está proponiendo que se regulen los delitos cuando estos impactan el empleo, la producción, el tránsito y el consumo. Eso es lo primero. Pero viene la pregunta del millón. ¿Quién está proponiendo que se regule el delito? El delito en general, muchos, la violencia y otros. ¿Quién está planteando que se regule el delito cuando este impacta el empleo, la producción, el producto nacional, etcétera? El presidente de la Corte. Ahí miren que no es el Congreso el que lo está planteando, sino que cursaron una demanda. ¿Quiénes? No sabemos, un grupo de personas, unos demandantes, cursaron una demanda en la cual ellos planteaban que se le diera al Congreso la posibilidad de regular los delitos, que el mismo Congreso pueda regular los delitos cuando estos se relacionan con los casos que vemos. Entonces hay un demandante, un grupo de demandantes, hay unas personas que están sugiriendo que el Congreso tenga la posibilidad de regular el delito cuando este impacta a la producción nacional. ¿Hasta ahí ya está quedando más claro? ¿O no está quedando claro? Sí nos damos cuenta que no era el Congreso que lo estaba planteando, ni que tampoco fue el presidente de la Corte Suprema, sino que va a dar un fallo
va a actuar en justicia de acuerdo a unos demandantes que le plantearon unos razonamientos muy bien argumentados. ¿Qué decían los razonamientos? Que el Congreso debería tener la potestad, la facultad de regular delitos cuando estos impacten directamente en la producción nacional. Hasta ahí está claro. Sí, pero Luego nos dice, miren que hay muchos países en los cuales, por ejemplo, entran problemas particulares sin tener un contexto global. Acá ellos están buscando un contexto global que se pueda regular lo general y eso puede afectar cuestiones más específicas. Entonces, por ejemplo, la violencia motivada por cuestiones de género no requeriría que tener una ley distinta o específica, pues estaría regulada específicamente en estos casos. Ya cabría, o sea, lo específico cabe en una ley general. No habría que hacer una modificación espantosa, sino que ya hay una ley general en la cual se puede hablar de lo particular. Y así no se va a modificar, no va a ser muy tortuoso porque ya hay algo general que lo regula y se puede tratar cada uno de estos casos particulares. Finalmente, nos dice, los delitos que se relacionan con violencia de género caben dentro de una tipología más general que es la violencia. Entonces no hay que hacer un daño absoluto o un cambio radical o una modificación, sino que ya hay unas categorías grandes. Lo que hay que hacer es que estas específicas puedan caber y puedan tener su propio tratamiento. Entonces, miren que no se llegó de la nada a tratar un problema y imponer una ley, sino que es algo global y en ese algo global caben muchos casos particulares. Entonces, por eso nos dice, si el Congreso puede regular la violencia motivada por cuestiones de género, si este fundamento le permite regular la violencia regulada por cuestiones de géneros, entonces estaría habilitado para regular también el homicidio o cualquier otro tipo de violencia, no solo la violencia de género, sino cualquier otro tipo de violencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces, ¿a qué lleva? Si el Congreso hace esto, si el Congreso tiene esa facultad, si puede regular el delito, si puede regular la violencia específicamente, por ejemplo, la de género, los homicidios, ¿a qué conclusión llega? ¿Perdidos o qué pasó? ¿Nos perdimos en la argumentación o me quedé solo? ¿A qué conclusión llega, chicos? ¿Qué me quiere decir? profe, al menor impacto económico. Claro, la conclusión a la que llega es que si el Congreso tiene estas facultades, esto va a tener menor impacto económico que empezar a hacer una cantidad de leyes específicas para cada uno de los puntos. Si el Congreso tiene estas facultades y puede legislar en lo grande y tiene esa potencialidad, va a tener menor impacto económico que empezar a hacer una ley para cada una de estas subcategorías. ¿Quedó más claro el asunto? ¿Lo entendieron mejor? Sí, profe. Claro. Miren que el argumento no es por completo deductivo, no tiene adherencia total. Al menos como lo presenta, puede que sí, si hay evidencia, si hay hechos, excelente. Si él está aportando material, genial. Pero como nos lo presenta, es una conclusión probable. ¿Qué me hace pensar que la conclusión no es definitiva, sino probable? ¿Qué palabra, qué indicador me muestra que la conclusión es probable? Hay una palabra específica que me indica que la conclusión es probable, no totalmente segura. ¿Cuál es? ¿Puede? Sí, él puede, pero miren que aquí hay una más clara, cuando dice... Seguramente. Sí, perfecto. ¿Quién me lo dijo? ¿Qué dama me lo dijo? ¿Cómo, profe? ¿Quién fui? Dime cómo te llamas. Jenny. Jenny, muy bien, claro, Jenny, perfecto. Esa es la clave. Seguramente tendrá menos impacto económico que la gran categoría de la cual forma parte. Muy bien. Y vamos ahora al quinto. El quinto nos dice, si te casas sin amor, no significa que posteriormente no llegues a amar a la persona con la que te casaste. Y si te casas con la persona que amas, no significa que siempre la amarás o que tendrás un buen matrimonio. La tasa de divorcios es muy baja en muchos países que practican los matrimonios arreglados. La tasa de divorcios es muy alta
en los países donde la gente basa la decisión de casarse en el amor. Esto lo escribió Hammond, Alex Hammond, en I Take This Man for Richer Only. Tomo a este hombre solo para la riqueza, de New York Times, 18 de febrero del 2000. Vamos a analizarlo. Ese argumento tiene una particularidad. ¿En dónde radica la particularidad, la complejidad, la dificultad? No es que sea muy difícil, pues considero que es relativamente fácil de entender, pero ¿dónde radica el punto que nos hace pensar un poco? Profe, como que la conclusión la tiene al inicio, pareciera. Es un argumento complejo. ¿Por qué es un argumento complejo? Miren que no es un argumento sencillo, no es un solo punto, tengo estas ideas y llego a esta conclusión, sino que está unido a un qué. Aparte del argumento tiene un qué. ¿Qué ven ahí? Una ilustración o un ejemplo, ¿no es cierto? Está dando una ilustración o un ejemplo del caso que quiere plantear. Si ustedes se dan cuenta, hay un argumento, pero también hay unos ejemplos, unas ilustraciones de lo que quiere plantear. ¿Sí lo notan? Sí notan que no es sencillo, sino que es complejo en el sentido de que hay dos cosas unidas. ¿Sí notan esto? Claro, lo de la tasa sería el ejemplo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, este tipo de argumentos son muy interesantes, son muy seductores porque hoy en día siempre utilizamos para hacer análisis justamente eso, utilizamos para hacer análisis la estadística y todo lo demás. Me gustaría, tengo la intención de hacerles un breve video, tal vez este fin de semana, para quienes quieran verlo justamente en torno a eso, a cómo los medios de manipulación, sí, cómo los medios de comunicación, full lapsus lingüe que conste, cómo los medios de comunicación suelen utilizar la estadística como una herramienta que más que información brinda desinformación en un lugar en donde no hay conocimiento de la estadística. Entonces, estos argumentos son importantes, fundamentales, necesarios, pero hay que tomarlos con mucha inteligencia. Debemos mirar las dos partes de forma independiente, ver si tienen coherencia y luego ver si la comparación sí se adhiere, si la comparación sí se relaciona o es una comparación irrelevante. Entonces, miremos la comparación. La tasa de divorcios es muy baja en muchos países que practican matrimonios arreglados. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Nos muestra la fuente acá en lo que tenemos, en este punto. ¿Nos muestra la fuente? No. No. Entonces es importante cuando estamos enfrentándonos a este tipo de argumentos buscar la fuente. Obvio, es solo un fragmento, probablemente en el artículo si estuviera. Sin embargo, en el fragmento que tenemos, uno podría pensar, listo, excelente dato, me encanta ese dato, es muy diciente, pero es bueno contrastarlo, ¿no es cierto? Es bueno contrastarlo. El otro punto, la tasa de divorcios es muy alta en los países donde la gente basa su decisión de casarse en el amor. Tampoco está la fuente en el pitico que tenemos en este fragmento. Podríamos buscar el texto original para darnos cuenta si estaba la fuente o podemos contrastarlo con otros datos. Existe Google Académico, Google Scholar Google, entonces podemos buscar y muchas otras fuentes en donde podríamos verlo. Existe otro que se llama Check y entonces en cada país está su Check y pueden mirar si las noticias tienen una fuente correcta o no. Bueno, ese es un primer punto. Pero lo que más nos interesa en este momento es ver los datos que nos da. ¿Son comprensibles? ¿Son coherentes? Y nos ayudan a ilustrar lo que él quiere decir. Los ejemplos son comprensibles, se ven coherentes y tienen relación con lo que quiere decir. Aparentemente. Sí, claro. O sea, lo que necesitamos es comprobarlos, ¿no es cierto? Lo que requeriríamos es saber la fuente, pero de allí en más, los ejemplos no distorsionan, no distancian, no, son ejemplos que se entienden y que permiten llevarlo a uno donde es. ¿Estaríamos de acuerdo en eso o no? Sí, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso porque esto es un argumento con ejemplos, pero hay muchos argumentos de analogía que se convierten en falsas analogías. Entonces es importante analizarlo. Esta analogía, esta ilustración, estadística, bueno, ni estadística porque no tenemos el número, pero que nos dice un dato de una lectura estadística que no conocemos la fuente, parece correcta y se ve coherente, se ve robusta.
Ahora vamos al argumento. Ya sabemos que sí ilustra el argumento. Si te casas con amor, no significa que posteriormente no llegues a amar a la persona con que te casaste. Y si te casas con la persona que amas, no significa que siempre la amarás o que tendrás un buen matrimonio. Entonces, si nosotros vamos aquí a la conclusión, no importa que sea compleja, que necesite un conector, no importa que el argumento sea complejo, ¿qué conclusión extraerían o qué conclusión compleja extraerían? Que, por ejemplo, para casarse no necesariamente se necesita estar enamorado y no quiere decir que todo vaya a durar bastante. Muy bien. Entonces podríamos decirlo, podemos verbalizarlo en una proposición simple. Por ejemplo, casarse con amor no asegura el matrimonio. En la proposición contraria, pero no contradictoria, sino contraria, que expresa la misma idea, se hizo un proceso que se llama obversión, en el cual dice: casarse sin amor no implica que el matrimonio se dañe. Cualquiera de las dos podría ser, y allí ya empezamos con toda una serie de justificaciones. O podría hacerse una compleja que diga, por ejemplo, casarse con amor tal cosa y casarse sin amor tal otro. Entonces, ya sería una compleja, pero mucho mejor hacer una sencilla. Una sencilla podría ser: casarse con amor no asegura la estabilidad de esa relación. Por ejemplo. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Quedó clara la situación? Sí, profe. Sí. Y hay una serie de ilustraciones. Entonces podemos decir, no lo asegura por tales datos, por tales información. Hay casos contrarios que nos muestra, hay casos donde nos muestra que esto es falible, que por el contrario, cuando se casan con amor puede pasar esto, y cuando se casan sin amor puede pasar aquello, etc. Entonces, allí tenemos una situación. Ustedes, y casos de eso hay por doquier. Para hablar de lo anecdótico, ya de estudio de caso, se puede mirar en el caso de los abuelos, en los cuales niñas de 8 a 14 años eran entregadas. Ese es el caso de los abuelos. Tal vez ustedes sean muy jóvenes y los abuelos no, sino los tatarabuelos, los abuelos de sus padres. Niñitas entre 8 y 14 años eran entregadas a hombres de 20 a 45, 50 años, siempre y cuando presentaran la dote, llevaran los animales, el dinero, lo que fuera necesario, y se quedaban con la niña, que pasaba de jugar con muñecas a ser una esclava sexual, literalmente una esclava sexual. No sabía siquiera qué sexualidad, pasa a ser una esclava sexual y a ser también un ama de casa. Entonces, situaciones que duraron para toda la vida, matrimonios que duraron para toda la vida, arreglados. En ningún momento hubo amor, con diferencia que puede ser una niña de 8 o un hombre de 45, una niña de 10, 11, 12, y cuando tenían 15 se usaba la expresión que se llama: esta niña ya está para vestir santos. ¿Qué significa eso? ¿Que la niña está para vestir santos? ¿Alguien me quiere decir? ¿Que la niña está para vestir santos? ¿Qué significará? Que ya no se va a casar. Claro, una niña de 15 años la consideraban que ya solo servía para monja, que ya no se iba a casar. Entonces ya era una vieja. Es decir, eso hoy en día entra en una tipología. Las relaciones tan bonitas, tan lindas de los abuelos, hoy en día entran en una tipología criminal, delictiva. ¿Cómo se llama? Muy perseguida. ¿Cómo se llama? Puede ser como, ¿cómo se llama eso? Tiene que ver algo con la depravación. Pedofilia. Sí, entraría en la categoría de paidofilia, conocida en español como pedofilia, ¿no es cierto? El origen latino, la paidofilia, abuso de menores. Listo, entonces yo creo que con esos 3 ejemplos podríamos quedar bien. ¿Hay algún otro que quieren que veamos o ya con eso quedó la ilustración completa? Bueno, perfecto, entonces me encantó saludarlos, fue un enorme gusto verlos, espero que les haya quedado claro y con eso seguimos ensayando. En la próxima, ruinas circulares. ¿Ya leyeron ruinas circulares? Sí, profe. Perfecto, no, entonces empecemos con el de ruinas circulares. Sí. Empecémoslo siquiera. Lo literal, vamos primero a lo literal. En lo literal, ¿quién me quiere contar qué particularidad encontró en ruinas circulares? ¿De qué se trata? ¿Qué ocurrió? Procesenlo con sus palabras. Acá sí cabe, en este caso sí cabe, cualquiera de los 3 resúmenes, según Van Dyke, el más literal, el resumen que ya es más parafraseo, que es el ideal, o eventualmente un resumen comentado. ¿Quién me quiere decir? Bien puede, levante la mano o abre el micrófono de una vez.
Profe, pues de manera literal, el texto sí está un poquito complejo. Siempre pues tiene sus connotaciones lingüísticas pesadas, pero pues para eso toca buscar, ¿cierto? Yo creo que lo particular es el sueño. Él habla sobre el sueño, además pues porque le aclaro que me tocó buscar un análisis en internet porque no, se me hizo muy complejo, la verdad, ante todo. Nicolás, ¿qué estudias? Desarrollo familiar. Perfecto, sí, no, Borges es un mago de la palabra, pero es un hombre extremadamente culto. Entonces, Sí, pues, total. leer a Borges, por ejemplo, siendo contemporáneo, siendo muy cercano, con tópicos muy semejantes, y no diciendo que sea fácil, pero los cuentos, no tanto la novela, porque la novela sí es muy compleja, pero en el cuento tal vez sea más sencillo leer a Cortázar. Tal vez, o a Ulloa y Casares, que también maneja temas semejantes, y son contemporáneos y dialogaron y tuvieron relaciones tan importantes. Tienes razón, leerlo es como leer a Humberto Eco actualmente, personas en extremo cultas. Entonces sí, se requiere una lectura juiciosa, rigurosa, un análisis. Bien, ¿qué más me quieren contar? En la parte literal, ¿qué encontraron? ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De quién hablan? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué fue lo Bueno, que... pues habla de un señor que estaba como en una selva, y entonces este señor tiene un problema de insomnio, ¿cierto? Entonces, el sueño, él necesita la necesidad de soñar, y entonces en esos pocos sueños, digamos, sueña dándole clase a sus estudiantes, y entonces los estudiantes le hacen unas preguntas y él queda como analizando esas preguntas, pero la necesidad de él es poder contemplar el sueño, ¿cierto? Ahí ya llega lo que más difícil me pareció comprender, fue lo del Dios, como que él intenta como llamar o pedirle ayuda a un Dios para poder como pasar esa connotación del sueño, como poder dormir y ya. Gracias, muchas Profe, gracias. Sí, cuéntame, adelante, Job. es que básicamente el sueño era porque él quería como forjar como un individuo o un aprendiz de acuerdo a sus pretensiones. Y entonces ahí los estudiantes, se supone, en el sueño, pues eran simplemente como rostros, en los cuales ellos no tenían en sí como esa vida, sino que él apenas estaba como escogiendo para ver cuál era el adecuado, entre los cuales solo pues uno cumple como con esos requerimientos que él desea. Entonces, ahí es como donde él empieza con ese problema de insomnio en el cual como que la mente se le distorsiona, o sea, y entonces él como que trata de volver y seguir con ese trabajo de ir creando ese ideal de hombre que él pretende. Entonces, pues ahí en el Dios es cuando él ya logra, digamos, crearle todo a aquel individuo, pero no tiene todavía vida. Entonces eso es como que lo que le deja a uno pensativo sobre qué significa el Dios en ese cuento. Y pues algo muy llamativo fue al final, en donde pues, ok, es que fue la parte como más emocionante, claro. sí, que la llama como cliché, uno como, ok, ¿qué pasó acá? Claro, ese es el plot twist, el que cambió por completo. Recuerden ustedes, en las obras, para que sea una obra interesante, tiene que pasar algo. La vida del personaje tiene que cambiar. Si el personaje venía en una línea, pues tiene que ocurrirle alguna situación que haga un punto de inflexión y que lo cambie. Si solamente cuenta un pedazo de la vida del personaje igual, usualmente es una obra que no tiene trascendencia, una obra que puede ser muy aburridora, y hay obras que sí se dedican a eso, pero exprofeso para contar algo. Por ejemplo, hay una obra de más de 3.000 páginas dedicada a contar el día de una persona, un solo día de una persona, un solo día. Entonces, pues, la montaña mágica de Thomas Mann. Entonces hay distintas versiones de cuestiones, pero usualmente una historia que los atrape a ustedes es una historia que lo haga pensar y que diga, uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué me hicieron acá? Que todo lo que yo venía pensando es absolutamente distinto. Claro,
Excelente. Entonces, lo primero, claro, había un hombre que soñaba, hubo un momento de problemas de insomnio, pero fue muy importante recapitular y decir, listo, pero ¿de qué se trata? O sea, ¿quién es este personaje? ¿Qué se sabe de él? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Entonces, por las pistas, por lo que decían las personas, por su tipo de comportamiento, ¿qué sería ese personaje? ¿Qué cargo ejercería? ¿Qué sería ese personaje? Solo diga la palabra, debe ser tal cosa. ¿Qué? Profe, la gente, pues según el texto lo veía como un mago, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Entonces, un mago, un sacerdote, una cosa extraña. Listo. Ya tenemos eso claro. ¿Qué pretendía? Entonces, aquí viene lo interesante. Soñaba porque le encantaba dormir, se preocupaba de no poder soñar porque se preocupaba le entristecía no tener las horas de descanso y reparación. No, él tenía un propósito. El propósito es supremamente extravagante. Crear un hombre e imponérselo a la realidad. ¿Qué quería hacer? Crear un hombre, imponérselo a la realidad, que existiera, darle estatuto ontológico en el mundo sensible a un hombre soñado. Impresionante, impresionante lo que quería hacer. Listo. Después de esto, ya nos cuentan lo general. Ocurrieron varias cosas, lo soñó de una manera, lo soñó de otra. ¿Cuáles fueron como las dos grandes líneas en que lo intentó crear? Hubo como dos grandes líneas. Ya nos la mencionaron, pero verbalicémoslo nuevamente, hagámoslo como muy coherente, como muy consciente. ¿Cuáles fueron las dos grandes líneas en las que quiso crear a ese ser? Profe, primero él se soñó, fue en un teatro y él estaba dando clases a varias personas. Entonces él estaba como seleccionando las personas que podrían ser más aptas, más cultas, es decir. Y la otra rama era que él primero soñó lo que fue los órganos. Perfecto, perfecto, Primero perfecto. soñó el corazón y después fue como haciendo todos los demás órganos hasta formar el hombre ideal. Muy bien. Entonces, desde algo difuso en donde había multiplicidad, buscando si alguno era digno, tenía ese pensamiento crítico y merecía ser un hombre, hasta el final decir, no, más bien lo voy a crear de cero y voy a forjar cada uno de sus tendones hasta que quede por completo realizado este ser. Muy bien. Viene el plot twist. Job o cualquiera que me lo quiera contar, qué fue lo que ocurrió al fin de cuentas, qué fue lo que pasó. Y vayan pensando no solo en describirlo, sino cada uno de ustedes. ¿Había dejado pistas el autor de que esto iba a pasar? Porque eso es lo sabroso. Cuando al final se acaba la serie y ocurrió una cosa ridícula en la serie, todo el mundo se disgusta porque dice, eso no tiene relación, eso no tiene nada que ver, nunca vimos que esto iba a pasar y simplemente se lo inventó el autor, fue un deus ex machina y no tiene sentido. Fue un recurso ridículo de creación y de fantasía. Pero cuando el autor empieza a sembrar pistas de que algo iba a ocurrir y no las habíamos capturado en el momento y al final no las enumera, nos da un golpe terrible por no haber deducido desde un principio lo que ocurría. ¿Qué pasó al final? Profe, él sí daba como una premisa de lo que iba a pasar, porque cuando él estaba, o sea, el mago estaba como que arreglando el hombro específico pues, del hombre, él ya tenía como un déjà vu, él decía, pues tenía como la sensación de que eso ya había pasado anteriormente con él mismo, ¿no? Perfecto, ya tengo déjà vu, esto lo viví, qué fue lo que pasó, muy bien, ese del déjà vu de francés, on doit dire en français, le déjà vu, con fonética francesa, aunque es latín que tiene fonética francesa, muy bien, o también francés, muy bien. Perfecto, déjà vu. Tuvo esa sensación cuando creaba el hombro como que ya lo había vivido. Muy interesante, magnífico. Otra pista. ¿Hubo más pistas o no? ¿O solo el fuego al final? Profe, quizá cuando el mago le impregna el olvido a ese nuevo hombre, eso es otra pista importante. ¿Por qué? Cierra la idea. ¿Porque él mismo qué? Cierra la idea, ¿porque él mismo qué? Profe, porque pues supuestamente otra vez iba a volver a vivir eso. Claro, miren lo interesante. Ahí hay una pista gigante. Por supuesto, obliga a olvidar al personaje.
Y cuando él comienza, él tiene pasado, él tiene nombre, él sabe quién era. Mm, Esa era una pista también. Gigante. Sí, Gigante. Es una monstruosidad de pista. Nos lo pusieron todo el tiempo en los ojos y no lo vimos. Es magnífico, por supuesto. profe, Sí, Job. ahí de lo que usted dice, claro, yo también lo relacioné cuando decía ese dios, el fuego, y decía que solo se darían cuenta el juego y el soñador de lo que habían creado, entonces, y de lo que iba a empezar, o sea, que no iba a recordar nada aquella creación. Entonces, lo mismo pasó fue cuando, claro, el inicio de esa historia, ahí es donde como que lo retroalimenta a uno. ¿Se acuerdan cómo se llama? Las ruinas. Circulares. Circulares. Todo es un ciclo. ¿Sí ven? Es un ciclo, es un círculo. Bien, el soñador soñado. Estaba soñando y creando en los sueños y él mismo era un sueño. Bueno, interesantísimo, eso es recurrente en Borges. En la próxima vamos a hablar del argumento filosófico y no alcanzamos, pero vamos a decir 2 o 3 referencias adentro. Ahí hicimos intratextualidad. Están pensando ustedes al interior del texto, pero ¿qué decía el texto? ¿Qué pistas hubo? ¿Están pensando en el mismo texto para entenderlo? Me remito al texto para entender el texto. Perfecto. Vamos a hacer un poco ya no solo de intra, sino de intertextualidad. ¿Con qué lo relacionaron? Vamos a mirar nosotros estos textos multimodales y en la multimodalidad entran las series de televisión, las películas, la cultura popular, los cuentos, cualquier cosa. ¿Hubo algo con que lo relacionaran? 2 o 3 opiniones y en la próxima seguimos. ¿Quién me quiere contar con qué lo relacionaron? ¿O no vieron nada parecido, no han visto nada que tuviera una relación con el argumento de este texto? Uy, ¿qué es esto? Profe, yo vi una serie en Netflix que Sí. se llama Black Mirror. Sí, Entonces, ¿qué pasa? se me generó tanto el conflicto, así como cada capítulo de esa serie, que me pareció muy interesante. Además, porque uno queda como, ¿qué? ¿Cómo así? No, venga, yo me devuelvo. Entonces se vuelven esas entrelíneas que usted decía ahora, analizar pedacito por pedacito, mirar cuáles son esos argumentos y cuál es ese final. Me parece fundamental, así como esa serie se me hizo como muy parecido al nivel de dificultad, del nivel narrativo y analítico. Entonces, chévere, chévere eso. Me gustan esos Excelente. retos. Excelente, Nicolás, por supuesto. Black Mirror en casi todos sus capítulos tiene esa idea fundamental. ¿De qué se duda? Por medio de la tecnología, pero ¿de qué se duda? En últimas, ¿qué se pone en tela de juicio? Profe, no sé, pues a mí me pone la duda de como, pues, de muchas cosas. Entre Claro, una de claro. esas, la humanidad, pues no sé, ellos tocan Sí. mucho esa humanidad, lo ponen a uno a dudar si uno realmente tiene una buena postura en la sociedad, si lo está Bien, haciendo bien. claro. Y en últimas, de telón de fondo está la duda de la existencia, de la realidad. Lo mismo que vemos acá. ¿Alguna otra serie, película, una opinión más y cerramos por hoy? Uno más y piénselo, obviamente esto era uno de los puntos. Yo les dije que compararan con otras cosas. Una última persona que nos cuente con qué lo compara. Hay cientos de películas y de series que se relacionan con este argumento. ¿Quién me cuenta? Dale, Marisabel. Pues, profe, a mí me acuerdo de un capítulo de Rick and Morty que Rick crea un mundo y cuando va a ese mundo se da cuenta de que como el jefe de ese mundo creó otro mundo y así. Perfecto. Es el mismo punto del señor soñado. Claro que sí. Bien, en la próxima nos vemos. Vamos a acabar este. Sí. Qué Dale, pena. Jenny. Dale. Es que también hay una película es que no me acuerdo el nombre, pero sale Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama? Sí. Origen. Ese. Creo que, no mentiras, no sé, creo que sí Hay es. por lo menos 2 de Leonardo DiCaprio que tratan de este tema. Uno es de Inception, el origen. Sí, y No sale habla del- con una muchacha que pues supuestamente son esposos y ellos al dormir crean un mundo juntos. Entonces ella como que se va tanto a ese mundo que al final no quiere regresar. Y es como así como, pues, para mí es como casi pues un poco igual, porque él se va a este mundo y empieza como que a crear cosas.
y no sé, es como un mundo soñado. Correcto. Entonces, para la próxima nos traes cuál es el título de la película para saber exactamente, pero en The Inception se da la del soñador soñado, por supuesto. Y hay otra de DiCaprio, no recuerdo cuál es el título en este instante, en la cual... La isla siniestra, profe, puede La isla ser. siniestra, la isla Donde él se imagina todo, que al final... Sí, la isla, sí, yo lo tenía como la isla, sí, seguramente es la traducción, la isla siniestra, en la cual va a investigar un caso en un manicomio y al final se da cuenta que él es un loco que todo el tiempo ha estado en el manicomio. Bien, nos vemos en la próxima. Vamos a cerrar con algunas referencias a compararlo con otras situaciones y vamos a decir cuál es el argumento filosófico que hay detrás. Y tenemos un texto nuevo, un paper muy corto, son solo 3 párrafos que les voy a enviar en torno a inteligencia artificial y también vamos a parafrasearlo, a sacar la conclusión y hacer la crítica. Listo. Entonces, un abrazo enorme. Me pareció maravilloso estar con ustedes, les deseo lo mejor y quienes no están realizando las actividades, por favor, pilas para que puedan tener su respectiva nota en este punto. Un abrazo y les deseo lo mejor. Gusto, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.